Buenas noches, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes de iniciar, quisiera confirmar si se me puede escuchar, así que le voy a pedir a la señorita delegada que me confirme si se me escucha y si se puede ver la PPT, por favor. Buenas noches, ingeniero. Sí se le escucha y se visualiza en la PPT. Perfecto. Muy bien, chicos. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema relacionado a análisis del entorno. Lo que vamos a ver hoy es principalmente la parte teórica que tiene que ver con análisis del entorno, pero dentro del contenido de esta clase, pues hay un tema específico que es muy relevante, no solamente para el curso, sino también para sus análisis cuando realicen sus cursos de proyectos, que tiene que ver con el análisis de las fuerzas competitivas, o conocido mundialmente como las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Sobre ese asunto, pues una tarea que van a tener para el día sábado o previo al día sábado es ver un video de entre 3 a 15 minutos donde Michael Porter explica la importancia que tiene el análisis de las fuerzas competitivas, ¿ok? Ese video, el link de ese video lo voy a colocar en el muro de publicaciones cuando terminemos la clase, para que el día sábado discutamos sobre lo que indica o las principales ideas que se extraen de ese video. ¿Ok? Esa dinámica la va a administrar el ingeniero Cham y les va a permitir ganar puntos de participación. La participación es individual, pero tienen que ver el video y analizarlo previamente para poder tener esta discusión el día sábado. Además, hay un material complementario que se encuentra en la carpeta de libros del Teams que se llama Fuerzas Competitivas, ¿no? Que es el artículo justamente del cual habla Michael Porter en ese video, que va a complementar el análisis que hagan de ese video que se les va a compartir. Así que antes del día sábado deben analizar el video y complementarlo con la lectura de ese PDF llamado Fuerzas Competitivas, que es un artículo sobre esta teoría. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea que tienen para el día sábado. Pero hoy día vamos a hablar de algo más general, que es el análisis del entorno. ¿Ok? ¿Por qué es importante analizar el entorno? Y acá ya estamos entrando a lo que corresponde al segundo avance. Todo lo que tiene que ver con el primer avance ya lo hemos visto la semana pasada. Ya lo que tiene que ver con el segundo avance, que es el estudio de mercado, inicia con esa parte de estudio del entorno. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un mundo que cada vez es más dinámico, ¿no? Los mercados son cada vez más dinámicos porque está este fenómeno de hace ya unos años que es la globalización, ¿no? El acceso al Internet, pues ha generado eh, un gran intercambio de información, de data entre todos los mercados que genera, que provoca que aparezcan amenazas u oportunidades para diferentes sectores, que es importante identificar. ¿Por qué es importante identificar, por ejemplo, las amenazas? Porque de esa manera podemos diseñar estrategias de contingencia o preventivas o de mitigación de riesgos, ¿no? Ante un evento futuro que podría afectar negativamente al proyecto, a la empresa. Y también para identificar oportunidades que podemos aprovechar para sacar ventajas competitivas sobre las otras empresas con las que competimos, ¿no? Sean competencia directa o indirecta. He ahí la importancia de hacer un análisis del entorno, ¿no? Es para poder conocer el impacto positivo o negativo que podrían tener estas tendencias en la organización. Básicamente lo que buscamos es identificar oportunidades y amenazas. Bien. Entonces, en ese contexto, ¿cómo podemos analizar el entorno? Pues existen dos grandes análisis, el análisis del macroentorno y el análisis del microentorno. El macroentorno vendría a ser analizar aquellos factores externos a la industria donde queremos hacer el proyecto, donde queremos competir, ¿no? Que pueden afectar pues al negocio, pero no solo al negocio, sino también a todas las otras empresas que están asociadas a esta industria, ¿ok? Es una vista externa del entorno. Y por otro lado, tenemos el análisis del microentorno, que también es un análisis externo, pero sobre los actores del sector de la industria donde me voy a desenvolver. Bien, para poder analizar el macroentorno, yo lo que voy a utilizar es
el denominado análisis PESTE. ¿Qué significa PESTE? Análisis político y legal, ecológico, social, cultural, tecnológico y ecológico o medioambiental. ¿Ok? Es decir, aquellos factores macro en cualquier país, en cualquier región, ¿no? Que pueden afectar las diferentes industrias que compiten en un mercado, ¿no? O en los mercados. Ese es el análisis del macroentorno. Pero cuando yo quiero analizar a los elementos de la industria, entro al microentorno. Y para ello, pues deberá hacer un análisis del mercado competidor, es decir, la competencia directa e indirecta, del mercado proveedor, aquellos que me proveen o empresas que me proveen de insumos o materia prima, el mercado distribuidor, que en realidad son clientes de la empresa, pero se le llama distribuidores a aquellos que les vendemos nuestros productos para que hagan llegar nuestro producto al consumidor final o usuario final. Y finalmente el consumidor, que es el que utiliza el producto. Una vez que hayamos realizado estos 4 análisis de mercado, recién podemos ya utilizar las fuerzas competitivas porque ya tenemos una mejor visión de cómo se comporta el sector y nos permite analizar estos fuerzas, ¿no? que determinan la rentabilidad de la industria. Bien, entonces chicos, ese es el contenido o el alcance de esta clase que vamos a culminar el día sábado con el tema de las fuerzas competitivas. Bien, ok. Entonces vamos a comenzar con el análisis del macroentorno o también llamado el análisis PESTE. Bien, a ver, el análisis PESTE se basa en el análisis de 5 factores importantes del entorno externo que pueden afectar no solo al negocio, sino a la industria en la cual queremos competir. ¿Ok? En este punto, pues lo que tenemos que hacer es recopilar información para poder analizar e interpretar, ¿no? Pero sobre todo identificar oportunidades y amenazas que pueden afectar al sector y a la empresa. Uno de ellos son los factores políticos y legales, ¿ok? Que más que todo tiene un enfoque de identificar aquellas leyes regulatorias que establece el Estado que pueden afectar de manera positiva o negativa a las empresas, ¿no? Como en su momento o cada cierto tiempo, pues el Estado aplica un impuesto selectivo al consumo mayor para los cigarros, ¿no? Con el fin de disminuir su consumo. Eso definitivamente, pues, afecta a ese sector, ¿no? O cuando salieron estas regulaciones de los octógonos, también cambiaron la dinámica del mercado, ¿no? Desacelerando el crecimiento de los productos alimenticios de comida chatarra y aumentando, ¿no? El hábito del consumo de los productos nutricionales, ¿no? He ahí el crecimiento de las biotiendas, ¿no? Han habido bastantes biotiendas nuevas que han aparecido ofreciendo productos nutricionales, naturales, así como también otras cadenas de supermercados o mini markets de comida nutricional también han ido creciendo, como Flora y Fauna, por ejemplo, ¿no? Entonces, el factor político y legal puede afectar tanto positiva como negativamente a una industria. Luego está el factor económico, ¿no? Donde básicamente lo que tenemos que analizar son aquellas variables macroeconómicas que pueden afectar a los sectores. ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? Son, por ejemplo, el crecimiento del PBI, es, por ejemplo, la población económicamente activa, el tipo de cambio, la inflación, entre otros más, ¿no? Que siempre hay que estar atentos a cuáles son sus proyecciones para tomar decisiones en las empresas, ¿no? Por ejemplo, una variable macroeconómica importante hoy en día es el tipo de cambio, ¿no? Que por los eventos políticos que han sucedido, pues, ¿no? En los últimos meses, se ha disparado, ¿no? El tipo de cambio. Ahora, eso, ¿por qué es importante analizar? ¿Por qué es importante analizar las proyecciones de tipo de cambio? Porque podrían afectar a una empresa dependiendo del sector, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de empresas exportadoras, a ver, yo les pregunto, si hablamos de empresas exportadoras, ¿el que aumente el tipo de cambio es algo positivo o es algo negativo en las empresas exportadoras? Ya saben que deben escribir sus respuestas en el chat.
Así es, tal como indican todos, porque todos los que han escrito han dicho lo mismo, efectivamente el que el tipo de cambio sea mayor beneficia al exportador. ¿Por qué motivo? Porque el exportador, sus costos son en soles y sus ingresos son en dólares. Entonces podría vender exactamente lo mismo todos los meses, pero tener mayores ingresos porque al aumentar el tipo de cambio, pues el dólar cuesta más, al pasarlo a soles gana más dinero, ¿no? Entonces, esta situación en realidad beneficia a los exportadores. A quien perjudica es a los importadores, porque los importadores tienen que comprar en dólares, perdón, tienen que comprar sus productos, ¿no? En dólares y venderlos en soles, ¿no? Entonces, de alguna forma traducen, pues, el incremento del tipo de cambio al consumidor, pero no de golpe, ¿no? Sino progresivamente. Igual va generando pérdidas para ellos, ¿no? Como lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Que esta situación, pues, no solamente afecta a los consumidores, sino afecta a los importadores, porque aún así estén subiendo el precio de los productos, están que lo suben paulatinamente, o sea, están igual perdiendo márgenes, ¿no? Que son muy importantes para ellos. Entonces, pues es importante por eso analizar estas variables o estas proyecciones de las variables macroeconómicas. Ahora, ¿dónde yo puedo obtener esta información de las proyecciones macroeconómicas? Pues anualmente el MEF emite un reporte, un estudio llamado el Marco Macroeconómico Multianual, que proyecta de entre 3 a 5 años cada una de estas variables o indicadores macroeconómicos. ¿Ok? Ahí es donde ustedes pueden encontrar las proyecciones. Ahora, estos son pues proyecciones que se hacen una vez al año, pero si tienen proyecciones más dinámicas, más actualizadas en base a la coyuntura, pues también el BCR en sus páginas web, ¿no? Hace proyecciones de estos indicadores. Bien, entonces eso es lo que hay que analizar. Hay que analizar aquellas variables macroeconómicas que podrían afectar a nuestro proyecto, ¿no? Y hay que ver siempre las proyecciones de las mismas. Luego está uno de los más importantes. En realidad, los dos factores más importantes del análisis PESTE son el factor sociocultural y el factor tecnológico. Son los más importantes. ¿Por qué? Porque estos son los que hacen que normalmente las empresas o empresas, digamos, muy bien posicionadas desaparezcan y aparezcan otras nuevas, ¿no? Si es que no se alinean pues a estos cambios socioculturales y tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema sociocultural es básicamente analizar las dinámicas, las costumbres, ¿no? De cada sociedad, porque no todas las sociedades son iguales, ¿no? Y es importante que identifique estas costumbres, las empresas que estén por abrir un negocio en un país, porque de eso depende que funcione, ¿no? Porque pueden haber negocios que son exitosos en otros países, pero no necesariamente en todos van a ser igual porque pueden chocar contra la cultura de la sociedad. Por ejemplo, el tema de Uber, ¿no? Uber cuando apareció, pues en muchos países fue un éxito, pero no le fue bien en España ni en Argentina. ¿Por qué motivo? Porque no hicieron el análisis sociocultural relacionado con los sindicatos de los taxistas, ¿no? Porque en Argentina y en España, pues, esos son sindicatos muy fortalecidos, ¿no? En el caso de España, pues, los taxistas tienen que pagar un permiso, ¿no? Una licencia que vale 20.000 euros para poder trabajar. Entonces, de pronto apareció Uber, donde cualquiera podía hacer el servicio de taxi sin necesidad de acceder, pues, a estas licencias, y eso pues ocasionaba obviamente grandes pérdidas a estos taxistas que eran formales, ¿no? Lo cual provocó pues en un juicio que terminó haciendo que el Estado prohibiera en su momento, ¿no? En esa ocasión, prohibiera pues el uso de este aplicativo, ¿no? Y algo similar pasó en Argentina, solo que un poco más radical, porque en Argentina lo que hicieron los taxistas fue voltear literalmente los vehículos que hacían estos servicios de Uber, ¿no? De taxi por aplicativo, hasta que también se tuvo que prohibir en ese momento en Argentina, ¿no? Entonces, por eso es bien importante analizar el factor cultural para poder desarrollar un proyecto en una determinada región, ¿no? Pero así como también existen casos de fracasos en determinados países por no analizar la cultura, también existen casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado o han visto, pues, en cierto momento, creo que hace unos 2, 3 años,
estaban muy de moda las novelas turcas, ¿no? ¿Se acuerdan de las novelas turcas, ¿no? Que estaban muy de moda en la televisión? Eso no fue algo casual, fue justamente producto de un análisis sociocultural. Cuando se lanzaron, se internacionalizaron estas novelas turcas, pues primero se intentó llevar a España. Y en España fue un fracaso pues total, ¿no? ¿Por qué? Porque no se analizó, digamos, el perfil de los televidentes de España, ¿no? Los cuales pues no veían coherencia en los argumentos, en la narrativa de esas novelas turcas, ¿no? Entonces estos productores pues hicieron una investigación de mercado donde identificaron que en países como Perú, Chile, está, digamos, este tema de los dramas, ¿no? Que incluyen venganzas de por medio, pues son muy atractivos para el consumidor, el televidente, ¿no? De Chile y de Perú, ¿no? Hicieron, digamos, una investigación de mercado y descubrieron, pues, que en esos países podría tener éxito por las costumbres o el perfil de los televidentes, ¿no? Y pues se lanzó primero en Chile y fue todo un éxito y luego se replicó en nuestro país y también fue un éxito que duró 3 años, pues hasta ahora siguen pasando novelas turcas, ¿no? Pero no fue producto de la casualidad, fue producto de un análisis del perfil sociocultural de los países, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, hacer este análisis no solamente es para mitigar riesgos, sino también es para poder identificar oportunidades de mercado, ¿no? Bien. Y luego tenemos el factor tecnológico. Pues hoy en día creo que todos reconocemos que la velocidad del cambio tecnológico pues es impresionante, ¿no? Eh, Avanza a un ritmo mucho más acelerado que años anteriores, lo cual se traduce pues en periodos más cortos de obsolescencia de productos, ¿no? O sea, hay ciertos productos o servicios que ya se vuelven obsoletos por los cambios tecnológicos, ¿no? Y las empresas pues tienen que estar alerta a estos cambios para alinearse, caso contrario pueden desaparecer, como lo que ocurrió en el caso Kodak, ¿no? Kodak, como bueno, ustedes deben saber, ¿no? O quizás sus padres les han contado, ¿no? Antes las fotos se tomaban con cámaras, principalmente Kodak, que se revelaban mediante rollos, ¿no? Películas, rollos de películas. Este, la cuestión es que Kodak, 20 años antes de que se hiciera popular las cámaras digitales, ellos ya la habían diseñado, ya la habían descubierto, ellos habían desarrollado la primera cámara digital, pero decidieron no impulsar su venta. ¿Por qué motivo? Porque el negocio de Kodak o los mayores ingresos de Kodak no estaban en la venta de las cámaras, sino estaba en la venta de los rollos, ¿no? Ahí estaba el principal negocio de Kodak, lo que le llamaban el método Gillette, ¿no? Porque Gillette también en esa época, pues, sus principales ventas no era por el Presto Barba, sino era por la cuchilla, ¿no? La cuestión es que Kodak, cuando descubrió el tema de la cámara digital, vio que podía canibalizar fácilmente pues su principal negocio, que era el de los rollos de película, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues no comercializarlo. Años después, Fuji, una de las primeras empresas que comenzó a comercializar las cámaras digitales, ¿no? Lo lanzó al mercado y pues fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque el perfil sociocultural de las personas habían cambiado, ya no interesaba mucho en la mayoría de los consumidores el tema de la calidad de la foto, ¿no? Sino que lo más importante era el poder tomar fotos rápidamente, de manera práctica, y compartirlo también de una manera práctica y sin tener que gastar. Y esos ítems los cumplía justamente la cámara digital, ¿no? Lo que terminó ocasionando pues la caída total de Kodak, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Kodak, pero pues ya es una empresa eh, casi irrelevante en el mercado, ¿no? Y así pues hay muchos ejemplos de empresas que eran líderes en su momento, pero no se alineaban a los cambios socioculturales y tecnológicos y terminaron prácticamente desapareciendo, ¿no? Como BlackBerry, que se mantuvo firme en mantener su modelo de teléfono y no cambiar a un smartphone. Y cuando ya quisieron cambiar de smartphone ya era muy tarde porque ya había muchas marcas posicionadas, ¿no? Entonces también terminaron fracasando. Entonces por eso es importante analizar esos dos factores. Y finalmente está el factor ecológico o medioambiental, ¿no? Que en realidad aquí lo que se tiene que hacer es identificar las tendencias más relevantes
relacionados con el impacto ambiental que puede generar el proyecto, ¿no? Así como también identificar aquellas regulaciones ecológicas de cada país que podría ser una amenaza para la operación del proyecto, así como también los recursos naturales que se necesitan para la operación. ¿Ok? Entonces, todos estos factores son los que se analizan en el PESTE, que vienen a formar parte del análisis del macroentorno, porque estos 5 factores se incluyen, ¿ok? Se incluyen dentro de cualquier sector. En cualquier sector, estos 5 factores lo van a afectar de manera positiva o negativa y por ende siempre hay que analizarlos. Vamos a ver un ejemplo didáctico de análisis PESTE, tomando pues como caso, ¿no? El de una bodega que imaginemos que hace pues un servicio delivery a través de una página web. ¿Ok? Entonces, en el análisis PESTE, yo por cada factor tengo que analizar por lo menos 3 variables. Acá les he puesto ejemplos de variables que se pueden analizar, pero no necesariamente tienen que utilizar las mismas variables para su segundo avance. Ustedes pueden elegir las variables, pero tienen que ser mínimo 3, a excepción del factor ecológico medioambiental. Ahí pueden trabajar solamente con 2 variables, pero los demás tienen que ser por lo menos con 3 variables. Y por cada variable tienen que analizar, pues, si hay una amenaza o una oportunidad en ese factor, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la bodega, en lo que respecta a apoyo del gobierno al sector, pues acá ponemos, después de hacer una investigación, ¿no? Que hemos identificado que el gobierno apoya al sector servicios y lo cual ha generado mayores oportunidades de crecimiento, ¿no? Esa es una oportunidad. Entonces lo analizo de esa forma en el análisis PESTE. Pero, por favor, tengan en cuenta que esto que les estoy mostrando es un ejemplo didáctico, es un ejemplo resumido. Cuando ustedes hagan su segundo avance, ¿ok? Lo que se espera es un mayor detalle de análisis en cada una de las variables por cada factor, incluyendo también citas, porque si no tienen citas, pues no tiene validez las afirmaciones que hagan, ¿no? Si no, solamente se interpretaría que es producto de su percepción y eso no es académicamente válido. Bien, entonces tienen que hacer un análisis detallado por cada variable de cada factor, pero en su presentación pueden hacer un resumen como lo que estoy mostrando ahora, ¿no? Porque lo que estoy mostrando ahora es en realidad un resumen del análisis. Bien, y así tienen que hacer un análisis por cada factor. Por ejemplo, el factor económico, las variables pueden ser el marco económico general, la evolución del tipo de cambio, el poder adquisitivo de los consumidores y así, ¿no? Como les digo, no significa que tienen que poner exactamente las mismas variables por cada factor, pero por lo menos tienen que ser 3. Pueden poner otras variables si lo desean, ¿ok? Y en el tema ecológico medioambiental, pueden utilizar 2 variables. Y entre las que pueden utilizar, pues se encuentra el tema del impacto medioambiental, el tema relacionado a la disponibilidad de recursos naturales o inclusive también las leyes ecológicas, ¿no? Ustedes dirán, pero profesor, el tema de las leyes no deberíamos incluirlo en el factor político legal. Sí, pero en realidad todo lo que tenga que ver con la parte ecológica o medioambiental, así sean leyes, lo tienen que incluir en el factor ecológico medioambiental. ¿Ok? Acá tienen este ejemplo para que puedan revisarlo ya con tranquilidad con sus grupos, pero vuelvo a repetir, esto es un ejemplo muy acotado del análisis PESTE, porque en realidad ustedes tienen que hacer un análisis más extenso, ¿no? Incluyendo citas en su segundo informe. No se olviden que el principal enfoque de estos análisis es identificar oportunidades y amenazas. Eso es lo que buscamos de estos análisis. Las oportunidades y amenazas para la empresa, ¿no? Para el proyecto. Bien. Ok, chicos, hasta aquí quiero saber si es que hay alguna pregunta. Si hubiese alguna pregunta, les voy a pedir que por favor lo escriban en el chat. Ya saben que no pueden activar el micrófono o levantar la mano hasta que terminemos la teoría, ¿no? Pero sí pueden formular sus preguntas en el chat. Así que les voy a dar 3 minutos para que las escriban si hasta aquí tienen alguna duda.
A ver, acá tenemos una pregunta del señor Jean-Pierre Campos Tovar. Él menciona, profesor, en el aspecto político y legal, mencionó que podría ser positivo o negativo. No me quedó muy claro. ¿Podría dar otro ejemplo? Claro, por ejemplo, el tema este de las leyes o las normas que han salido, digamos, para el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, estas leyes, digamos, de prevención, de seguridad no sanitaria, ¿para quién significaría, por ejemplo, o para qué tipo de negocios podría ser una amenaza? ¿No? O resultó ser una amenaza, ¿no? ¿Para qué negocios? Por ejemplo, para los negocios relacionados al entretenimiento, ¿no? Como las discotecas, como los karaokes, ¿no? Obviamente provocó que tuvieran que cerrar, inclusive también los gimnasios, ¿no? Que después de mucho tiempo pudieron abrir y ahora están abiertos, pero con un aforo muy reducido, ¿no? O los cines, ¿no? Que por ejemplo después de más de un año ahora están abiertos, pero sin su principal fuente de ingresos, que son el tema de los alimentos, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo leyes o políticas podrían afectar, ¿no? Tener un efecto negativo en los negocios. Y respecto a esa misma ley o esas mismas normas sanitarias, ¿para quiénes ha sido, por ejemplo, beneficioso? Pues han sido principalmente para las clínicas, eh, también ha sido beneficioso para las empresas que venden justamente materiales de prevención, ¿no? Como las mascarillas, ¿no? O también para las empresas que hacen fumigación, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Entonces, una decisión política o una ley puede provocar beneficios en determinados sectores, oportunidades, ¿no? Y amenazas en otros, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta más, chicos? Bien, si no hay más preguntas, continuamos entonces. Bueno, ya hemos visto lo que es el análisis del macroentorno. Ahora vamos a ver lo que es el análisis del microentorno. Ya vimos, digamos, aquellos factores externos que pueden ser positivos o negativos para cualquier industria o sector. Ahora vamos a ver ya dentro de una industria específica cuáles son los actores que hay que analizar. Esos actores son, por ejemplo, los proveedores, que vienen a ser aquellos que nos proporcionan, ¿no? Información, perdón, que nos proporcionan los materiales, los insumos que necesitamos para nuestro proceso de transformación, sea producto, sea servicio. También se encuentran los competidores, que son aquellos con los cuales nosotros vamos a rivalizar, ¿no? en el mercado para poder obtener clientes, ¿no? Sean por necesidades específicas o a través de la competencia indirecta. Después tenemos a los distribuidores, que son clientes. Los distribuidores son clientes de las empresas, porque son otras empresas solamente que le vendemos a esas empresas, sobre todo cuando son productos de consumo masivo, pero cuya principal función o motivo por el cual se les vende es porque estos son los que tienen más cercanía con el consumidor final o con el cliente final. ¿Ok? No todos los sectores necesariamente tienen distribuidor. Hay mercados que la distribución es directa, y cuando la distribución es directa, pues no existen los distribuidores. Bien. Entonces, lo primero que hay que analizar es el mercado proveedor. Eso es lo primero. El mercado proveedor, pues lo que se debe analizar son principalmente tres aspectos fundamentales, que son el precio, la disponibilidad y la calidad, ¿no? El precio de los insumos es sumamente importante analizar porque forman parte de los costos del proyecto. Además, también influyen en el monto de las inversiones, tanto en la compra de activos fijos como de capital operativo. Cuando me refiero a activos fijos, me refiero, por ejemplo, a las maquinarias, a los equipos, al mobiliario, etcétera, ¿no? Además, no solamente se trata de conocer el precio de los insumos o materiales, ¿no? Sino que también hay que conocer, pues, las condiciones de crédito, como los días de crédito que nos da, pues, los proveedores, así como las políticas de descuento que pueden tener por las cantidades que le compramos, ¿no? Porque no es lo mismo comprar un kilo de clavos que comprar una tonelada de clavos, ¿no?
Obviamente si compra una tonelada, pues el costo unitario por kilo será menor porque le genera economías de escala al proveedor, ¿no? Por otro lado, también es importante conocer la disponibilidad de los insumos, ya que eso influye también directamente en los precios, ¿no? Y sobre todo en la atención de la demanda de los clientes, ¿no? Si no tenemos suficiente disponibilidad, si no nos abastecemos a tiempo, pues podemos incumplir con los pedidos de los clientes. Y finalmente está el tema de la calidad, ¿no? El tema de la calidad es importante a medida también de la estrategia que nosotros elijamos, ¿no? Si elegimos, por ejemplo, una estrategia de diferenciación, pues la calidad de los insumos y materiales que compremos es fundamental, ¿no? Entonces, estos son tres puntos o tres aspectos básicos que hay que analizar en el mercado proveedor. Pero adicionalmente a eso hay que identificar primero quiénes son los principales proveedores en el mercado, ¿no? Obviamente no voy a analizar en el trabajo todos los proveedores que existen de todos los materiales, ¿no? Solamente me enfocaré en aquellos proveedores de los materiales más importantes para mi proceso, ¿ok? Tengo que ver qué tan relacionados están con la competencia, porque hay mercados donde los proveedores forman parte del grupo empresarial de la competencia. Y eso es una tremenda desventaja, porque eso les da poder de negociación, ¿no? Porque en un evento, digamos, de desabastecimiento, pues la prioridad siempre va a ser para la empresa del grupo, ¿no? Y no para los demás. Por otro lado, también hay que ver en qué grado son determinantes, ¿no? O sea, en el sentido de que si solamente hay uno o dos proveedores de este tipo de materia prima, pues tendré que evaluar si aplico una estrategia de integración hacia atrás, ¿no? ¿Se acuerdan que la estrategia de integración hacia atrás era ser tú tu propio proveedor? Y se puede hacer de dos formas, ¿no? Comprando a tu proveedor o creando una unidad de negocio donde tú mismo te provees, ¿no? Ahora, si los recursos son escasos como para crear una unidad de negocio relacionada al negocio del proveedor, pues habrá que analizar si es que también se venden esos recursos en el extranjero para imputarlos, ¿no? Pues hay que ver también si hay proveedores extranjeros y no solamente nacionales, ¿no? Entonces, todos estos aspectos hay que analizar necesariamente en el mercado proveedor y es fundamental para el segundo avance, ¿no? Ahora, esto es analizar el mercado proveedor de los proveedores más importantes del sector, ¿ah? No se trata de que mencionen aquí quién va a ser el proveedor del proyecto, ¿no? Eso no es, acá solamente estamos analizando al mercado tal como está ahora, no cómo estaría con nosotros. Luego viene el análisis del mercado competidor. Aquí lo que hay que identificar son a los competidores directos y a los competidores indirectos, ¿no? Los competidores directos son aquellos que venden productos muy similares a los nuestros, productos o servicios muy similares a los nuestros, y los competidores indirectos son aquellos que, si bien es cierto, no venden un producto similar al nuestro, venden un producto o servicio que también satisface la misma necesidad, solo que de otra manera. Bien lo podemos llamar productos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy analizando un proyecto donde coloco un bar contemporáneo, ¿no? Mis competidores directos pues sean otros bares similares, ¿no? Sin embargo, sabemos que los bares satisfacen la necesidad de entretenimiento de las personas, ¿no? Pero ¿acaso es el único medio de entretenimiento que tienen las personas? No, porque hay otros, bueno, sobre todo antes de la pandemia, como las discotecas, como los karaokes, ¿no? Etcétera. Entonces, son servicios diferentes, pero que cubren pues la misma necesidad de entretenimiento, ¿no? Que también hay que analizarlos, porque la idea es no solamente tomar a los clientes de nuestros competidores directos, sino también entrar a otros mercados, a otros clientes para poder ampliar nuestros ingresos, ¿no? En sus proyectos es muy probable que no encuentren muchos competidores directos, pero sí siempre va a haber competidores indirectos, es decir, productos o servicios sustitutos. Bien, y por cada competidor que identifiquemos hay que analizar qué es lo que ofrecen exactamente, cuál es su propuesta de valor, es decir, cuál es el beneficio que ellos proponen a sus clientes, cuáles son sus fortalezas y debilidades, qué líneas de producción, es decir, qué portafolio de productos tienen, cuánto han vendido, a quiénes venden, cuál es su participación de mercado, si es que hubiese información sobre eso, ¿no? Pero estos puntos son los que principalmente se tienen que analizar en el mercado competidor, ¿no? La potencial competencia, sea directa o sea indirecta. ¿Bien? Ok.
Hasta este punto quisiera saber si es que hay alguna pregunta. Les voy a dar un par de minutos para que escriban sus preguntas si es que hay dudas hasta este punto. Mientras tanto, la señorita Karina Vázquez pregunta si Peste y Pestel son lo mismo. Sí, en realidad son lo mismo. Solamente que en Pestel lo que hacen es separar el factor político del factor legal. Por un tema, ¿no? De que algunos autores consideran que son dos factores que se deben analizar por separado. Pero en la práctica, pues lo mundialmente utilizado es el análisis peste, ¿no? Porque en realidad el tema político y el tema legal siempre van atados, ¿no? Siempre tienen relación. Entonces, es irrelevante en realidad ponerlo como peste o como pestel. Ambos análisis al final son lo mismo. Bien, voy a esperar sus preguntas en el chat. Bien, tienen 2 minutos para preguntar si es que hubiese alguna duda hasta este punto. Muy bien, veo que no hay preguntas, entonces continuamos. Ok, lo tercero que hay que analizar dentro del análisis del microentorno es el mercado distribuidor. Para eso tenemos que tener en cuenta que en cualquier sector pues puede haber dos tipos, en realidad puede haber tres tipos de canales, ¿no? O estrategias de distribución. Una es mediante el canal directo, que es cuando las empresas venden de manera directa, valga la redundancia, sus productos al consumidor o usuario final. Y también o se encuentra la estrategia del canal indirecto, que es cuando se utilizan intermediarios, ¿no? Intermediarios que hay de diferentes niveles, ¿no? Están los mayoristas, los minoristas, que son aquellos que finalmente llevan el producto pues al usuario consumidor final, ¿ok? Pero existe una tercera estrategia que es la estrategia mixta, que es aquella donde las empresas tienen tanto un canal directo con sus consumidores finales o usuarios finales, como también venden a través de intermediarios, ¿no? Entonces, en realidad se puede utilizar también de manera mixta estos canales. Sin embargo, es necesario hacer un análisis de todos los que existen en dicho mercado y cuál es la importancia que tiene cada canal en ellos, ¿no? Por ejemplo, en los productos de consumo masivo, es muy importante que estos estén presentes en el sector o en el canal retail, ¿no? Es decir, supermercados. ¿Por qué creen ustedes que es importante eso? ¿Por qué será importante?
para una empresa, digamos, de producto de consumo masivo, ¿no? Que su producto aparezca en un supermercado. A ver, le vamos a dar un punto a quien da una respuesta acertada sobre eso. Pueden escribir sus respuestas en el chat. Hi, Tammy. I'm Kathy. Where are you from? I'm from England, but I live in Seattle. Where do you live? Hace 10 minutos que estoy hablando solo. No me había dado cuenta que había apagado el micrófono. Bueno, a ver, les vuelvo a repetir lo que estaba Creí que explicando. creí que era mi conexión, ingeniero. Sí, sí, ha sido mi micrófono que estaba apagado. Bien, a ver, como intentaba decirles, pues en realidad un comentario interesante que me pareció que mencionó un alumno es el de Richard Arévalo, ¿no? Él menciona porque en los supermercados se vende mayor cantidad o mayor volumen y genera mayor utilidad.
En realidad, ese es un gran paradigma, ¿no? Existe un gran paradigma de las personas de que supuestamente las empresas ganan más en los supermercados, pero eso no es verdad. En realidad, los supermercados negocian la venta de los productos a precios bajos para ellos poder marginar bien. Muy aparte de eso, eh, también te piden créditos para pagarte, es decir, te dicen ya te pago tus productos que te he comprado, te los pago a 90 días, ¿no? Pero las empresas para no tener que esperar tanto tienen que recurrir a servicios de factoring, donde igual tienen que gastar para poder tener ingresos, ¿no? Por otro lado, también hay que pagar, ¿no? Una comisión que te pide el supermercado para tener visibilidad en las góndolas. Y muy aparte de eso, tienes que enviar periódicamente, ¿no? A una persona para que reponga los productos, ¿no? O sea, si desaparece o se llevan los productos y ya no hay casi nada en la góndola, no es responsabilidad del supermercado completarlo. Tú tienes que mandar a un personal para que vaya a la parte de inventarios, ¿no? Al almacén y los reponga. O sea, se dan cuenta de eso también cuesta. Entonces, en realidad, no es muy rentable para las empresas vender en los supermercados. Pero entonces la pregunta es, si no es rentable, ¿para qué? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué hacen ese esfuerzo? Pues lo hacen este, justamente por un tema de exposición de la marca, ¿no? Por un tema de generar una percepción positiva sobre la marca. Si por ejemplo tú buscas un producto de una determinada marca y no lo encuentras en un supermercado y solamente lo encuentras en bodegas o lo encuentras en mercados tradicionales, pues tu primera percepción seguramente va a ser que no es un producto de muy buena calidad, ¿no? Entonces es por un tema más que todo reputacional que es necesario que el producto se exponga en un supermercado, ¿no? O sea, es un costo estratégico, si así lo queremos llamar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, creo que la respuesta más cercana es la del señor Javier Hilario, que indica que es importante para posicionar la marca, para generar recordación de marca. Sí, es correcto. Es para poder generar una determinada percepción que tú esperas de tu marca, ¿no? Así que, señorita delegada, le considera el punto, por favor, al señor Javier Hilario. Bien. Ok, chicos, entonces eso es, tenemos que identificar la importancia que tiene cada canal, ¿no? Como el tema de los supermercados, si yo estoy haciendo un producto de consumo masivo, pero también hay que ver qué tan diferentes son los precios en cada canal, ¿no? No todos los canales tienen los mismos precios, por ejemplo, no es igual el precio del mayorista que el minorista, ¿no? Porque obviamente el minorista tiene que cobrar más por el hecho de que tiene que ganar un margen, ¿no? Igual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le vendo, no sé, mi leche enlatada, lo vendo a 1,50 al mayorista, y el mayorista lo va a vender a los minoristas a 2 soles, porque ellos quieren ganar 50 céntimos. Y el minorista lo venderá al consumidor final pues a 2,50 para que ellos también ganen 50 céntimos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, mira, lo que tú vendiste a 1,50 en el mercado se termina vendiendo a 2,50, ¿no? Entonces, y eso en el mejor de los casos, porque en realidad no hay mucho control para tú poder tener o poder influir en los precios finales, ¿no? Tienes que hacer a veces hasta estrategias de promociones para que las empresas puedan bajar sus precios, ¿no? Para que los supermercados bajen sus precios. Por ejemplo, cuando Gloria cometió el gran error de incrementar de manera significativa el precio de la leche evaporada, porque estaba, me parece, 3 soles y la aumentó de golpe a 3,60, pues eso generó que las ventas cayeran en un 60%, ¿no? Cuando ellos habían previsto que caigan solamente en un 20%, porque habían previsto que si caía en un 20% más el incremento en el precio, pues la rentabilidad va a ser igual mayor. Sin embargo, cayó mucho más, ¿no? No hubo una buena análisis de sensibilidad de precios en esa estrategia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Gloria para volver a bajar el precio de su leche evaporada en estos canales? Porque no simplemente es, oye, Plaza Vea, ya no lo cobres a 3,60, ahora cóbralo pues a 3,40, a 3,20. No hay forma de que te haga caso el supermercado, porque él ha comprado el producto y es dueño del producto una vez que te lo compra, ¿no? Entonces, ¿qué opción te queda para poder hacer que disminuyan este precio? Pues lo que hacen estas empresas es ofrecerles promociones
a los supermercados para que estos a su vez den promociones a los consumidores y así ir bajando el precio, ¿no? Y hacer estas promociones tan seguidas hasta que ya incluso el supermercado diga, no puedo subir el precio más porque el cliente ya se acostumbró a este precio. Pero igual, a pesar que se hace eso, pues igual termina siendo un costo para la empresa porque estas promociones le cuestan a la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los precios de cada canal. Ustedes dirán, entonces, profesor, ¿por qué mejor las empresas no venden directamente a los consumidores, ¿no? ¿Por qué hacen uso de los canales si es que existen estos riesgos? Porque en realidad no es lo mismo negociar con 10.000 distribuidores que negociar con 10 millones de personas, pues, ¿no? No es el core del negocio de las empresas de consumo masivo. Entonces, por ese motivo existen los distribuidores también. ¿Ok? Ahora, recuerden que lo que ustedes tienen que hacer en este análisis no es indicar cómo van a distribuir sus productos, sino es analizar cómo es el sistema de distribución en el mercado en el que quieren competir. O sea, actualmente, cómo es el sistema de distribución. Eso es lo que hay que analizar aquí. Bien, en esta parte de análisis del entorno. Luego, el mercado consumidor es lo último que se tiene que analizar dentro del microentorno previo al análisis de las fuerzas competitivas. En el mercado consumidor, pues hay que identificar cuáles son los segmentos de clientes que existen, porque no es que exista un único segmento, ¿no? No significa, por ejemplo, los consumidores de cerveza no significa que sean de un solo perfil, hay diferentes perfiles de consumidores de cerveza. Hay que identificar todos esos perfiles, todos esos segmentos para poder mapear sus comportamientos, porque eso es fundamental para la propuesta de valor que va a tener los productos, ¿no? O los servicios. Hay que analizar sus gustos y preferencias, hay que ver su perfil, hay estudios de mercado previos que normalmente describen el perfil de los consumidores, pero también hay que determinar si el consumidor y el cliente son lo mismo, ¿no? ¿Cuándo el consumidor y el cliente son lo mismo? Cuando no existe, por ejemplo, un canal indirecto, ¿no? Cuando no existen intermediarios y la empresa le vende directamente al consumidor o al usuario final, ahí el consumidor y el cliente son lo mismo. Ahora, no olvidemos que consumidor es un término que se utiliza para hacer mención de las personas que consumen un producto, ¿ok? Cuando hablamos de empresas, ¿no? Donde las empresas son las que utilizan el producto o servicio, no se le llama a la empresa consumidor, sino se le llama cliente final o usuario final. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, por favor. Consumidor es un término solamente que se acuña a las personas. Bien, chicos, entonces estos son los elementos que tienen que analizar en el microentorno. Una vez que tengan toda esta información, recién van a poder hacer el análisis de las fuerzas competitivas o llamado popularmente las 5 fuerzas de Porter, que son analizar la intensidad de la rivalidad entre los competidores de la industria, analizar las amenazas de productos sustitutos, la amenaza de nuevos participantes, el poder de negociación de los clientes, así como también el poder de negociación de los proveedores. ¿Ok? En este punto nos vamos a quedar. ¿Por qué motivo? Porque la idea es que a partir de este punto ustedes puedan ver el video, el link del video que voy a publicar en el Teams, para que puedan analizarlo, porque es justo un video donde Michael Porter habla acerca de estas fuerzas competitivas y su importancia en los mercados, ¿no? Complementen el análisis de ese video con el artículo que se encuentra en la sección de libros del Teams sobre fuerzas competitivas también de Michael Porter, porque eso les va a permitir ganar puntos en la dinámica que va a haber el día sábado. Una vez terminada la dinámica, terminaremos la teoría de esto. Bien, lo que quiero hacer ahora es aprovechar este tiempo para poder atender no solamente consultas sobre la clase del día de hoy, sino también porque han surgido dudas respecto a lo que hay que presentar en el examen parcial. Yo el primer día de clase, y eso consta en las grabaciones, mencioné que el examen parcial era un ensayo argumentativo. O sea, es un ensayo argumentativo que es grupal, que ustedes pueden estar avanzando desde el primer día de clases porque ya tienen todos los materiales para hacerlo. ¿Ok? Voy a compartir el Teams para que lo veamos. Esperen un segundo. Aquí está. Señorita delegada, ¿me confirma cuando se pueda ver, por favor, el Teams? Sí se visualiza, ingeniero. Bien. Aquí, por ejemplo, en la parte de archivos, materiales de clase, ¿ok? Aquí hay una carpeta que se llama material para el examen parcial.
Aquí está un Word, vamos a ver este Word, que se llama, el Word se llama cómo elaborar un ensayo. Y en este Word encontramos 5, ¿no? Bueno, hasta 6 links de videos donde el profesor José Antonio Espinosa, del Centrum Católica, explica paso a paso cómo es que se elabora un ensayo argumentativo, porque su examen parcial es hacer un ensayo argumentativo grupal. O sea, acá tienen el paso a paso de cómo se elabora, ¿ok? Incluso un ejemplo. Incluso también en esta carpeta de aquí, también se encuentra el ejemplo del ensayo argumentativo, ¿ok? Ahí también está un ejemplo. Inclusive también está la rúbrica de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar el ensayo argumentativo? Aquí también está, ¿no? Incluso se dice cuántas palabras debe tener los párrafos, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Entonces no hay motivo para decir que no saben qué es lo que se hace en el examen parcial. O sea, si han estado atentos, ya deberían estar avanzando con su examen parcial. ¿Que se presenta qué día? Se presenta el día 22 de septiembre, el miércoles 22 de septiembre. Profesor, ¿dónde está esa fecha? Pues muy aparte de lo que yo ya les había mencionado en clase, también aquí en la pestaña de fechas importantes está el examen final, parcial, perdón. Aquí está, entrega del examen parcial, 22 de septiembre. Si abren esto, van a ver en las notas que dice, se debe entregar el ensayo sobre una tesis se le llama a la afirmación que tú quieres argumentar en el ensayo, ¿ok? Y tiene que estar relacionada con análisis de involucrados. ¿Se acuerdan que en la clase de metodología de marco lógico les mencioné que su ensayo era sobre análisis de involucrados? Puede ser cualquier tema donde se menciona análisis de involucrados. Les doy un ejemplo de una tesis relacionada a análisis de involucrados. Podría ser, por ejemplo, eh, el éxito de los proyectos depende de un eficaz análisis de involucrados. Esa es una tesis, es una afirmación que he hecho relacionada con análisis de involucrados que se tiene que argumentar en ese ensayo. ¿Ok? Bien, ese es el examen parcial. Y el día que toque el examen parcial, que es el 22 de septiembre, que es el día en el que se presenta, no vamos a tener clase para que puedan aprovechar ese tiempo si es que es necesario, para que puedan culminar el ensayo sin ninguna complicación. Ahora, ese ensayo donde se sube en Turnitin. Yo les había dicho inicios del primer día de clase que biblioteca les iba a enviar un acceso para el Turnitin, pero justamente este ciclo me informan que ha cambiado la política de uso del Turnitin, ya no lo va a hacer biblioteca, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el aula virtual, no este Teams, sino el aula virtual, el Moodle de la universidad, porque han relacionado el Turnitin, lo han incrustado en el aula virtual. Entonces, en el aula virtual yo voy a crear una entrada donde está el Turnitin para que ustedes puedan ingresar ahí el ensayo y así se corre el Turnitin para yo poder visualizar. Pero eso todavía va a ser más adelante cuando ya estemos cerca de la presentación del ensayo, lo voy a habilitar. Ahorita lo que se tienen que centrar es en ir avanzando el ensayo, ¿no? Si bien es cierto, falta un poco menos de un mes, igual no es simple hacer un ensayo argumentativo, ¿no? Entonces tienen que ya ir avanzando con esto, ¿ok? Entonces los materiales lo tienen, todo está claro, chicos, ya depende realmente de ustedes. ¿Bien? Ahora, sobre el tema de la colaboración de los miembros del equipo, pues ustedes bien saben que los delegados no solamente son denominados delegados de grupo para enviar trabajos, sino que son los líderes de cada grupo y su misión es pues organizar las tareas, ¿no? Yo les había dicho que los delegados deben informarme, ¿no? Mediante un informe, quienes no están colaborando con los entregables, ¿no? Sea el primer avance o sea en el ensayo. Pero en ese informe, pues tienen que incluir las evidencias de que efectivamente no están ayudando. ¿Y cómo se obtienen las evidencias? Pues a través de las conversaciones mediante el Teams, ¿no? No se acepta como evidencias chats informales, como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? Eso no se acepta, pero es por eso que yo les había dicho el primer día de clase, cuando tengan sus reuniones de grupo, tenganlas por Teams. Creen un grupo de chat en el Teams y ahí conversen, ahí coordinen o ahí hagan las llamadas grupales y grábenlas para que hayan evidencias de la falta de apoyo
de ciertos miembros del equipo, porque con esas evidencias en ese informe, pues yo no consideraría a aquellos que no están aportando nada, ¿no? Pero si el líder del grupo pues no está haciendo esa gestión, no está llevando ese control, por más que me diga, profesor, créame, él no ha hecho nada en el grupo, pues no lo voy a aceptar si no hay evidencias, ¿no? Sobre todo si yo ya les he dicho que tienen que recopilar esas evidencias desde el inicio, ¿no? Esa es la función del líder del grupo. Y el líder del grupo va a ser el que cuelgue el ensayo argumentativo en el Moodle, ¿no? En el aula virtual. No tiene sentido que todos lo cuelguen, ¿no? Porque es un ensayo grupal. Bien. Entonces, por favor, no se descuiden en eso, vayan avanzando también con el ensayo. Y vayan avanzando, yo ya me imagino que están en un muy buen avance de su primer entregable, ¿no? Recuerden que lo tienen que entregar el 5, máximo el 5 de septiembre, ¿no? Que cae domingo. No hay prórrogas, no hay excusas para no entregarlo, entonces ya tienen que estar bien avanzados en eso, ¿no? Entonces, chicos, en ese tiempo que nos queda, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre el ensayo, sobre el primer avance. Si fuera así, por favor, levanten la mano o escriban su pregunta en el chat. A ver, el señor Campos ha levantado la mano, puede activar su micrófono. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Cuando usted mencionó sobre el ensayo, podría ser cualquier tema, pero que sea con involucrados, ¿no? O sea, que esté relacionado a los involucrados. Y cuando Claro, me... cualquier tesis, afirmación que mencione al análisis de involucrados. O sea, tenemos que buscar una tesis, no que nosotros vamos a elaborar No, no, no. No, no estoy diciendo que tienen que buscar una tesis. Por eso les digo que es bien importante que lean el material del ensayo. Cuando yo me refiero dentro del contexto de ensayo argumentativo a una tesis, no me refiero a que tienen que hacer o buscar una tesis. Me refiero a que dentro del contexto de ensayo argumentativo, tesis es una afirmación. ¿Me dejo entender? O sea, por ejemplo, el éxito de los proyectos dependen fundamentalmente de un correcto análisis de involucrados. Esa afirmación en un ensayo argumentativo se llama tesis. Y tú tienes que demostrar, argumentar, en base a citas académicamente válidas, que tu afirmación, que tu tesis es correcta. Ya, pero yo estaba pensando también, claro, claro, ya le entendí muy bien, ingeniero, pero digamos, o sea, yo puedo buscar cualquier tema y yo reafirmarlo que sea cierto, digamos, ¿no? O sea, yo cuando digo cualquier tema, digo, o sea, yo pienso que también pueden ser como historietas, no sé, algo así. Historietas, no te entiendo. No, o sea, digamos, un tipo de afirmación, me dicen, ¿no? O Una sea, te sí, como te digo, una tesis en un ensayo argumentativo es una afirmación, una hipótesis, si le quieres llamar así. ya, claro, pero o sea, yo lo que me voy, ¿qué temas abarcaría? Cualquier tema que digamos, Cualquier tema que incluya el término análisis involucrados. bien, ingeniero. Muchas gracias. Otro ejemplo de tesis o afirmación o hipótesis podría ser, por ejemplo, eh, el principal motivo de la paralización de los proyectos mineros en el Perú es el incorrecto análisis de involucrados. Esa es otra tesis, otra hipótesis, otra afirmación que incluye el tema de análisis de involucrados que pueden estudiar en un análisis, en un ensayo argumentativo. Gracias, ingeniero. Y ahora sí ya me quedó más claro ya. Perfecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ya saben que pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat.
Señorita delegada, ¿alguien ha levantado la mano o ha escrito en el chat? No, ingeniero. Bien. Bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces lo que les voy a pedir es que aprovechen este tiempo para poder reunirse por el Teams con sus grupos y poder seguir avanzando el primer entregable y también que vayan coordinando el ensayo si aún no lo han coordinado, ¿no? O sea, aprovechen ese tiempo para poder interactuar, reunirse, o sea, no hay excusas para decir no puedo reunirme ahorita porque estamos en horario de clase. Así que todos los miembros del grupo, de cada grupo, deberían poder reunirse para seguir avanzando. Así que aprovechen este tiempo, por favor, porque ya no quedan muchos días para el primer avance y también tienen que comenzar a planificar el ensayo. Bien, y por favor no se olviden de ver el video, ya publiqué ahorita en el muro del Teams, en el muro de publicaciones, el link del video que tienen que ver, analícenlo de manera individual porque sobre ese tema pueden ganar puntos el día sábado. Bien chicos, eso es todo, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, ingeniero.